Ayer estuvo de visita en San Luis Potosí la doctora Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República, y durante su visita hay varias cosas a destacar. La primera de ellas, bueno, pues que hace este exhorto a que se vote en carro completo por mantener el movimiento de la 4T. Pero entra en un conflicto en el caso de San Luis Potosí, porque mientras que en el proyecto presidencial van en alianza el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo, para el Poder Legislativo no. Al menos para el Senado de la República van separados. Y entonces ella pone sobre la mesa en su discurso, miren, por el que quieran, por el Verde, por Morena o por el Partido del Trabajo, pero boleta completa, que sean todos del mismo color, que voten por todos los del mismo partido político. Pero mientras ella hace este llamado, se escucha el grito en el evento en Villa de Reyes, en donde la gente le dice, Claudia Verde. Claudia Verde, en alusión a que le pertenece a ese partido político y no a la coalición. Ahora resulta. Y ella tiene que contestar y que responder encima del templete de los tres partidos, porque todos vamos unidos. Pero lo cierto es que aunque la presidencia van unidos, insisto, en el Poder Legislativo no. Hablemos del Senado de la República, que lo habíamos anticipado, ¿no? Parecería lo más lógico que si tenían la aspiración y las posibilidades más fuertes yendo por separado, renunciaran a escaños y le abrieran la puerta a la oposición yendo en fórmula conjunta. Pero parece que el asunto no fue tanto de estrategia, sino también de falta de acuerdos para construir las candidaturas al Senado de la República y terminan definiendo cada uno de los partidos. Eso sí, el Partido Verde metiéndole gol a Morena, porque ahí les logra meter un candidato del Verde dentro de la fórmula de Morena. ¿Y cómo se va a dar esta dinámica a la que llama Claudia Sheinbaum del voto completo? ¿Qué es lo que va a representar y qué es lo que está representando la competencia por el Senado de la República? Le agradezco mucho al politólogo, analista de estos temas, Javier Contreras, que nos tome la llamada. Muy buenos días, Javier, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Erika? Muy buenos días a ti, a Jonathan, a todo tu auditorio. Buenos días. Javier, primero vamos de lo general a lo particular. ¿Cómo se torna el escenario político cuando ayer, pues incluso era complicado para la candidata presidencial establecer a quién le estaba haciendo campaña, si le estaba haciendo con Morena, con el Verde o con el Partido del Trabajo? ¿Cómo se va a dar esta dinámica cuando el llamado es a el carro completo, al famoso plan C de votar todo por el mismo partido político, cuando en lo local, pues esta coalición de Verde, PT y Partido Verde Ecologista de México, Morena y Partido del Trabajo no se sostuvo? Sí, es bastante interesante esta disyuntiva en la cual se encuentran hoy no solo Claudia Sheinbaum, sino también Xóchitl Gálvez al respecto, ¿no? Porque a ellas dos las sostiene una coalición de tres partidos. Lo que viene a romper, digamos, aquí un poco con esta unidad, llamémosla así, y que es lo que ha dificultado los acuerdos dentro de las alianzas para las candidaturas, tiene que ver con cómo se van a contar los votos. Entonces, se van a contar de la siguiente forma. Uno puede votar bien por uno de los partidos de la coalición, o bien puede votar por los tres. Cuando uno vota solo por uno, ese voto le cuenta al partido por el que se está votando individualmente. Sí. Cuando se vota por los tres, se hace la sumatoria de cuántas personas votaron por los tres y al final se termina decidiendo entre los distintos partidos que componen la coalición. En este caso, supongamos, votan una persona vota por esos tres partidos y digamos a cada partido le corresponde un punto 3 de ese voto, ¿no? Entonces, si votan 100, pues entonces 30, 33, 33, 33 y por ahí quedará un voto sobrando que se le va a sumar al partido que individualmente haya tenido más votos. Y al final se van a sumar los votos individuales de cada partido más esta división de votos que obtuvieron en conjunto o las opciones que vienen en la boleta. Entonces eso los pone en una disyuntiva porque efectivamente si votan, en el caso de Claudia Sheinbaum, si votan por Morena, el Partido Verde va a terminar perdiendo votos y por eso el llamado es a que voten por los tres. Y lo mismo va a pasar con el PAN, con el PRI, con el PRD. Pues la gente va a poder votar por cada uno de estos partidos o bien va a poder votar en la casilla, en la imagen donde estén los tres. Y dependiendo de cómo se vote es cómo se van a contar los votos. Y eso los mete en un grave problema, sobre todo al momento en el cual se tenga que hacer la repartición de los candidatos plurinominales.
o de los de representación proporcional. Entonces, por eso es que para salvar, digamos, el conflicto, se puede decir que carro completo, votando por los tres, pero en realidad lo que estamos viendo es, como en el caso de San Luis, que hay en algunos distritos los candidatos son de un partido y en algunos otros distritos los candidatos son de otro partido. Claro. Y tiene que ver con los cálculos que está haciendo cada partido para ver en qué distritos, en qué zonas territoriales son más fuertes, de tal manera que ahí ellos puedan, digamos, ganar con votos individuales y no con votos de coalición. Sin embargo, a toda esta complejidad, Javier, se suma el hecho de que los morenistas particularmente, pero también los simpatizantes del Partido Verde, no están tan convencidos de ir juntos, ¿eh? Lo vimos otra vez, insisto, ayer en el evento de Claudia Sheinbaum, que aunque por lo menos ya no se agarraron a sillazos, ayer los separaron. ya no hubo empujones, sí hubo gritos, ¿no? De unos reclamando la paternidad de Claudia Sheinbaum y otros también, ¿no? Diciendo, ella es de Morena, no, pero ella es del Verde, Claudia es del Verde. Y bueno, disputándose esta cercanía con la candidata. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que podemos prever que pudiera suceder en las urnas en medio de este rechazo? Porque ayer incluso en este espacio Leonel Cerrato, quien ha quedado ya fuera, así lo reconocía, de la contienda por la presidencia municipal de la capital, quien ha obtenido la candidatura de Sonia Mendoza por parte de esta coalición, él decía, lo que vamos a hacer es llamar al voto para Morena. Para Morena, solo para Morena. Y seguramente habrá muchas otras figuras, tanto al interior del Verde como de Morena, que dirán, yo llevo agua a mi molino y no al molino de la coalición. ¿Cuáles son los riesgos que podrían enfrentarse? Porque lo que nos dicen en estos momentos las encuestas es que, al menos en el tema del Senado, de la República, San Luis Potosí iría encabezado por Morena, que es el que tiene la mayor intención de voto, que le seguiría la coalición Fuerza y Corazón por México y que en tercer lugar aparecería el Partido Verde Ecologista de México. Si se hacen los llamados al voto en lo separado, si sigue esta tendencia, ¿qué es lo que podemos esperar en la conformación del Senado? Bueno, lo que es que esto va a depender de cada espacio, ¿no? Pero lo que puede llegar a suceder, al menos para el caso de, como mencionas, de San Luis Potosí, es que haya una debilidad de los dos partidos en conflicto. Generalmente esto es lo que sucede, ¿no? Cuando hay dos partidos que van, digamos, en algunos casos en alianza, pero en otros van por separado, y se genera un conflicto que no se logra resolver dentro de la alianza, lo que termina sucediendo es que el tercer partido, o el partido que no está en conflicto y que es el oponente, es el que termina ganando. ¿Por qué? Porque o bien se hace una huelga de brazos caídos, digámoslo así, dentro de las alianzas, con los partidos y los candidatos o los excandidatos, los líderes que no fueron tomados en consideración, o bien se hacen alianzas para por debajo del agua, digamos, para apoyar realmente al candidato opositor. Entonces, ese es el riesgo, ese es el gran riesgo, que al final es decir, que realmente el Verde y Morena se estarían peleando los votos. Así es, en determinado momento el Verde y Morena se estarían peleando los votos en esta elección, lo cual los pone, por supuesto, en riesgo de que al final, pues, ni uno ni otro, ¿no? Y al final de las elecciones, porque por ejemplo ahorita ya estamos en plenas campañas y no se han puesto de acuerdo. Incluso ayer Néstor Núñez nos decía ayer que reconocían que están las visiones distintas. Quien coordina la segunda circunscripción que corresponde a San Luis Potosí de la para la zona de San Luis Sheinbaum. Potosí, que no embonan las visiones. Y dijo algo interesante Javier, si ahorita no hay tiempo para aminorar las situaciones y pueda salir beneficiado un tercero, ¿qué nos va a garantizar, Erika, que al momento de que ya están los resultados o que todo se definió, también la cosa vaya a estar en paz? Claro. Ahora, Javier, se supone que la estrategia de ir separados al Senado de la República era para que ocuparan más escaños. Sin embargo, estos conflictos podrían significarle que los terminen perdiendo. Es decir, que Morena, de acuerdo a la intención del voto, obtenga un escaño, que el Fuerza y Corazón por San Luis Potosí o por México termine colándose y que quien se quede fuera de los espacios en el Senado sea el Partido Verde? Puede llegar a ser el caso. En este caso creo que están apostando a que el Verde va a poder movilizar sus estructuras y va a poder movilizar, pues sí, a todos sus apoyos y muchos apoyos a favor de su
de su candidata. Ya lo que le están apostando es que pudieran entrar el candidato de Morena, el candidato del Verde y mandar al tercer lugar al candidato de Fuerza y Corazón por México. Pero insisto, va a depender mucho de cómo a ras de tierra, con sus operadores políticos, logren generar acuerdos para que trabajen a la par, ¿no? Porque tienen que trabajar sincronizados en este caso. Para el caso específico de San Luis Potosí tienen que trabajar muy, muy coordinados, aunque vayan de manera separada. Pero esto a final de cuentas tiene que ver con una visión de obtener el poder por obtener el poder, y eso es lo grave. Me parece que es increíble que no se puedan poner de acuerdo en las fórmulas para el Senado y para las diputaciones. Bueno, las diputaciones no tanto, pero a final de cuentas que no se puedan poner de acuerdo cuando lo que debe de primar es una visión de país y debe de ser un plan de gobierno, porque a final de cuentas tanto senadores como diputados para lo que están es para generar leyes y es para generar un marco legal que facilite el accionar del poder ejecutivo en una visión de país. Y me parece que esto, por las circunstancias que estamos viendo, por estas disputas al calor ya de las campañas electorales, lo que estamos viendo es de que esa visión no es el interés ni de un partido ni de otro, y eso es lo que me parece lo grave, que no se está priorizando a final de cuentas el bien mayor, que es el bienestar de México a final de cuentas. ¿Siguen siendo agencias de colocación los partidos políticos? Es decir, sí, este pleito de a quién pongo y por qué no te cedo el espacio, ¿tiene que ver con eso? Sí, desafortunadamente en nuestro país lo que tenemos es, no son políticos, no tenemos políticos de carrera, digámoslo así, más bien lo que tenemos son políticos a la carrera, y lo que tenemos a final de cuentas es esto, ¿no? Tratar de ocupar espacios, porque eso te permite controlar información, te permite controlar recursos, y desafortunadamente la cultura política que prima en México es también de obtener favores. Oye, Javier. Y con eso es con lo que se está, a final de cuentas, operando políticamente aquí. Pero ya no va a haber voto cascada. ¿O tú ves que sí va a ocurrir un voto en cascada? Me parece que cada vez va a ser más difícil. Me parece que el voto en cascada, o más bien que la población, para empezar, la población siempre ha hecho voto diferenciado. Sí. Mayor o menor medida, pero siempre ha habido un voto diferenciado. Han sido muy pocas las ocasiones, creo que dos veces, 3 veces, cuando hay voto, digamos, para tener mayoría, y que se junte tanto el voto de presidente con el de gobernador o con los de los senadores y diputados. Han sido muy pocas ocasiones. Lo que tenemos generalmente es voto dividido, y me parece que en esta ocasión también vamos a tener voto dividido. Yo no estoy viendo que vaya a haber un voto en cascada masivo, sobre todo porque implica este cambio hacia Morena ha implicado también una renovación de cuadros, no necesariamente mejores cuadros, pero esto hace también que no haya una fortaleza, y lo estamos viendo en el caso de San Luis, en el nivel territorial. Entonces, si vemos, por ejemplo, el caso de San Luis, Morena casi no tiene y no obtuvo alcaldías, no ha obtenido alcaldías, y eso es porque no tiene una fortaleza territorial. Y eso hace que dependan mucho, efectivamente, de que sea la candidata presidencial, en este caso, quien haga la campaña para diputados y para senadores, Sí. Cuando debería de ser al revés, Sí, cuando claro. deberían de ser los senadores y los Quienes diputados, le sumaran por votos. su supuesta fortaleza en el territorio, los que deberían impulsar la campaña de presidente. Justo iba a este punto, Javier. ¿Qué tanto le suman o le restan las realidades de lo que se está viviendo en San Luis Potosí rumbo al Senado de la República, rumbo a las diputaciones federales? ¿Qué tanto les complican o les facilitan la campaña a sus candidatas a la presidencia de la República? En algunos casos creo que se las van a... hay algunos candidatos que por supuesto se van a colgar totalmente de la candidatura presidencial. Hay algunos otros candidatos que tienen un historial, digamos, bastante polémico, y que curiosamente es por los que se está apostando para que sean los ganadores. Entonces, Sí. me parece que sí se hace la distinción, y esto es parte del voto diferenciado, de que quizá la gente sí simpatice con
con un candidato o con una candidata a presidencia, pero que no necesariamente simpatice con ese candidato a diputado o a senador, y me parece que ahí es donde va a venir el voto diferenciado ahorita. Ayer veíamos a Claudia Sheinbaum un tanto incómoda con esta situación, ¿no? De a quién saludar y a quién no, de dónde estaban los de un partido y dónde estaban los de otro. Esta orquesta de porras y de vítores a favor de un partido o a favor de otro, sí se le veía bastante incómoda con esta situación y veremos cómo va transcurriendo, ¿no? Pero pensando que lo que se busca es sumarle votos, se ve complejo el escenario en medio de estas divisiones que no acaban de subsanarse. Sí, digo, al final de cuentas ella va a terminar obteniendo los votos, porque sea que voten por Morena o sea que voten por el Partido Verde o por el Partido del Trabajo. A final de cuentas a ella le van a terminar sumando, insisto, el problema no es que le sumen para ella, el problema es cómo va a votar efectivamente la gente para diputados y para senadores. Ahí es donde está, digamos, ahí es donde va a estar lo interesante hasta este momento de la elección. Javier Contreras, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y analizar precisamente este escenario, pero va a ser más interesante que estemos platicando en los próximos días, en las próximas semanas, que bueno, pues este proceso va a seguir transcurriendo. Claro que sí, será todo un gusto estar con ustedes como siempre. Gracias, Javier. Muy buenos días. Javier Contreras, politólogo académico, platicando con nosotros. Altavox. Hacemos que tu voz se escuche más fuerte.